Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más. Esperamos con la ayuda del Señor, del Todopoderoso, poder ser de bendición como ha sido todas estas transmisiones ya a lo largo ya de algunos días. Esperamos con la ayuda de Dios poder mantenernos y estar comunicados, estar en contacto con ustedes. Muchos saludos a todas las personas que hoy tengan a bien conectarse. Bendiciones a todos. Las experiencias van a marcar nuestra vida. Nuestra vida, de hecho, está marcada por experiencias. Estas experiencias van a determinar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, y finalmente estas experiencias van a determinar mucho de lo que somos como personas. De hecho, hay algunos pensadores que nosotros en nuestro ser es básicamente un cúmulo de experiencias, y depende de cómo nosotros hayamos dado lectura a esas experiencias, van a estar marcándonos en la vida. A experiencias van a ser, repito, pueden ser unas experiencias que van a causar mucha alegría, paz, placer, y habrá otras que definitivamente van a causar dolor, causarán tristeza, causarán algún sentimiento negativo en nuestro corazón, sin que por eso quiera decir que esa experiencia no vaya a tornarse en una bendición. Sencillamente ya quedará de nosotros cuál va a ser la lectura que nosotros le vamos a dar. Esa lectura va a depender de qué es lo que nosotros queramos realizar, qué operación vamos a querer realizar a la hora de darle lectura a esa experiencia. Porque la matemática espiritual es muy simple. La matemática espiritual nos dice de una manera muy simple: para poder sumar hay que restar. Es decir, si yo quiero aumentar a la espiritualidad, tendré que restarle al egoísmo, tendré que restarle a situaciones negativas del alma. Esas situaciones negativas van a ser detonadas por las experiencias que tenemos en la vida. Todas nuestras experiencias, o más bien nuestro carácter va a ser detonado por lo que miremos, por lo que escuchemos, es decir, por los sentidos. Nuestros sentidos van a jugar un papel muy importante a la hora de cómo le vamos a dar lectura a cada experiencia. Entonces, la matemática espiritual nos dice que para poder sumar, para poder aumentar la espiritualidad, para podernos acercar al Todopoderoso, será necesario restarle al egoísmo, será necesario restarle a las cualidades negativas. El libro de Esther, a propósito, es un libro de muchas buenas experiencias que según vamos a mirar hoy, los que intervinieron en esta historia, los personajes, todos le dieron una lectura de acuerdo a lo que había en su corazón, de acuerdo a cómo ellos determinaron darle lectura a los acontecimientos de los cuales ellos fueron partícipes. Quiero leer en el libro de Esther, a propósito de que se acerca ya la celebración, la festividad de Purim. Esther capítulo 10, el último capítulo de Esther, solamente tiene 3 versos. De hecho, es el segundo capítulo más corto de la Escritura. El primero es el Salmo 117, solamente tiene 2 versos. Y Esther capítulo 10 solo tiene 3 versos. Me voy a permitir darle lectura entonces al libro de Esther, en el último capítulo, los últimos 3 versos. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad
y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después de Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. El último capítulo de Esther nos va a hablar acerca del colofón, de cuáles las experiencias, de cómo cierra esta historia. Aunque nos habla solamente de dos personajes que intervinieron en esta historia, que intervinieron en este pasaje histórico del pueblo de Dios, que es Asuero, el rey, en hebreo Ashadverosh, y Mardoqueo, Mordejai. No quiere decir que fueron los únicos, pero el libro de Esther nos va a relatar lo que aconteció con estas últimas dos personajes, que vamos a mirarlo. Observando al primero, el rey Asuero dice que después de todo lo que se vivió en 10 capítulos que nos narran muchos eventos, él se quedó con lo siguiente. Pongamos atención. ¿Con qué se quedó Ashasverosh? ¿Con qué se quedó el rey Asuero? ¿Qué le dejó toda la historia vivida en Esther? Solo nos dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra. Es decir, para sumar hay que restar. Y algo que no ocurrió en la vida de Asuero, el rey de Media y de Persia, lo que no ocurrió fue lo siguiente: que él no quiso ver lo que él vivió. O sea, es decir, aunque usted ha de saber que en el libro de Esther es el único libro en toda la escritura en que no está relacionado el nombre de Dios. Es decir, el nombre de Dios no aparece explícito, ni siquiera no aparece ni explícito, ni tampoco aparece como una insinuación. No aparece el nombre del Creador o sus títulos, el Creador, el Todopoderoso, o como luego leemos en otros versos, no aparece la palabra Dios, no aparece la palabra, ninguna referencia hay del nombre divino, sin que esto quiera decir que no está plagado de quien quiere ver en la lectura del libro de Esther, que logre ver cómo Dios se está moviendo de principio a fin en toda la historia para traernos una enseñanza. Muchas, de hecho, decenas de ello. No solamente nos quiere hablar el libro de Esther de por qué es que hoy celebramos Purim, no es por qué nosotros recordamos y por qué nosotros ponemos atención en estas fechas para ver qué es Purim, por qué se celebra, qué implicaciones. No, sino tiene que ver más allá de cuál es el cuidado que también tiene Dios para con su pueblo, para con aquellos que se ha comprometido. Todo esto, Asuero no quiso verlo. Comienza a decir el libro de Esther en el capítulo 1 que Asuero hizo una fiesta que duró 6 meses. Esta fiesta fue con motivo de que él se estaba afianzando ya como rey. Él quería ser el único gobernante, quería instalar una monarquía absoluta, y entonces hace una fiesta para celebrar este evento que dura medio año. Después que termina la fiesta de medio año, viene la fiesta, la tornafiesta, en donde solamente va a invitar a las personas que están viviendo en la nueva capital. Deben de recordar, o les comento, que el rey Asuero conquistó o derrotó al imperio hasta entonces gobernante, el imperio babilónico, y entonces viene el tiempo del imperio medo-persa con el rey Asuero. Comienza a gobernar, y ya cuando está afianzando el poder en el trono, él hace estos festejos y traslada la capital del reino, que antes estaba en Babel, la traslada a Susa. Eso nos dice
el capítulo 1 del libro de Esther y hace una fiesta. Mientras está en esta fiesta, invita a todo mundo. Él va a querer hacer gala, va a desear hacer gala de todo su poder, de todo su señorío, de muchas cosas que están ahí mencionadas e insinuadas en el capítulo 1. Justo cuando está ahí en Asuero, pasan varias cosas. Le llama a la reina a la reina Vasti, y ella rehúsa por motivos que no es la intención ahorita hablar o hacer un resumen de todo el libro. Pero es entonces cuando el rey Asuero se percata, o va a comenzar él a formar parte de una cuestión única para él, que no va a volver a vivir. Uno de las personas más allegadas a él, en este caso Amán, determina destruir a todo el pueblo judío en un solo día. Y se pone una fecha determinada, se implementa todo un plan, esto por Amán, para destruirlo. Y quien es testigo y que hasta le autoriza esta situación de destruir a todos los judíos en un solo día es el rey Asuero. Pero el rey Asuero también es testigo de cómo Dios va poniendo y va entretejiendo la salvación para los judíos, porque él es el instrumento, porque así fue, es el instrumento para deponer a la reina que estaba en turno, que era la reina Vasti, y para él elegir a una nueva reina, que en este caso va a ser Esther o Hadasa, como lo narra el capítulo número 2 de Esther, y ella es instaurada como nueva reina, sin saber Esther, sin saber Asuero, y también sin saber su primo Mardoqueo cuál era el papel que iba a jugar a futuro el reinado de Esther. Obviamente, junto con ello también nos termina de narrar el capítulo número 2, de lo cual también es testigo el rey Asuero, que el rey Asuero va a sufrir un atentado, y ese atentado queda cancelado, ese atentado no prospera, porque precisamente Mardoqueo escucha, se percata, Dios le permite percatarse de este plan, de esta situación, de este atentado que iba a sufrir Asuero. Mardoqueo le explica, va y da aviso de que el rey va a sufrir un atentado, toman todas las precauciones, la vida del rey es salvada porque Mardoqueo, porque Mordejai les comenta: escuché esto, pasó esto, te van a querer asesinar. Se libra del atentado y todo esto queda relatado y queda sellado, queda como un testimonio en las crónicas del rey. Esto estoy hablando de que el rey Asuero no quiso ver. Pasa el tiempo, pasan los años, de hecho, pasan los años, y una vez que pasan los años, usted ha de recordar que Asuero le da la autorización a Amán para destruir a los judíos. Estas dos cosas que le acabo de narrar ya están hechas, ya están puestas como parte de Dios, de que Él va a ocupar en el futuro. Viene entonces el plan ya de destruir a todos los judíos en un día, y este plan es deshecho por la reina Esther, por la oración de Mardoqueo. Y entonces Asuero nos narra los capítulos posteriores que Asuero un día se le va el sueño, él quiere reconciliar el sueño y pide para dormir, esto es curioso, pide para dormir que le traigan las crónicas del rey, y justo le abren las crónicas en donde se había registrado con anterioridad, en donde se había registrado que Mardoqueo había librado. No sé, algunos de ustedes, no sé cómo busquen conciliar el sueño, pero lo que quería hacer Asuero era reconciliar el sueño, y se comenzó a leer las crónicas que hablaban de ahí. Y entonces cuando lee que años atrás le libraron de una
de un atentado en donde es librado, y él pregunta, bueno, ¿y qué le dimos? ¿Cómo le agradecimos a este hombre que nos libró de este atentado? Y le dijeron, pues no le dimos nada. Usted conoce todo, cómo se desarrolla la trama pareciera de película de Hollywood, hasta la hicieron, y película, y es entonces que todos los planes de un hombre se deshacen. ¿Y quién es uno de los testigos principales? El rey Asuero. Pero no registra el libro de Esther, no registra por ningún lado que Asuero haya dicho, qué asombrosa es la provisión divina, o qué asombroso, o que vamos, como no se nombra el nombre divino en el libro, que él dijera y cambió. Y al final en este capítulo 10, como colofón, que dijera, que se hubiera escrito, y Asuero apoyó al pueblo judío porque miró cómo fueron librados de una manera increíble, fueron librados de la muerte. No lo dice. ¿Qué es lo único que nos dice? Le repito, Asuero, dice verso 1 del capítulo 10 de Esther, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra. Es decir, todos estos años en donde pasaron cosas maravillosas, él que no decidió restar, él no decidió restar la cuestión de que a él le importaba sola y meramente su reinado, y que no logró ver, no logró percibir, no logró ver la gran bondad del Todopoderoso sobre su pueblo. Porque esto no es cuestión de si se menciona o no la palabra de Dios para decir, y Dios les libró. No, es para el que quiere ver. Ahora, nosotros lo leemos, pero él lo vivió. Es decir, todas estas cosas él no le cambiaron, le pasaron todas estas por encima y no logró cambiar en nada su corazón, que lo único que él al final de la historia le importó era la cuestión de los dineros. Ponga atención, para la matemática espiritual entonces es, para sumar hay que restar. Él a su alma, a la cuestión espiritual, a la cuestión eterna, él terminó por no sumar, porque nunca restó. No restó. ¿Qué fue con lo que se pudo haber ido? Con haber sumado, el haber visto los milagros, porque fue un milagro poderoso, el decir, nadie puede contra este pueblo, porque obviamente estaba documentado, y él lo sabía, que no era la primera vez que estaban atentando contra el pueblo divino. Ellos hicieron cálculos, hay decenas de cosas que nos narra o podemos ver con anticipación del libro de Esther, y nos vamos a dar cuenta que a todas luces Dios está presente, aunque esté escondido, aunque no se percata, pero él no logró ver, no quiso sumar, porque no quiso restar a la dureza de su corazón, porque no quiso restar a sus prioridades, porque no quiso restar a lo que usted quiera y mande. Él al final del libro, lo único que le importaban eran los tributos, Para sumar hay que restar. Hay otro personaje que hemos estado hablando ahorita, Mardoqueo. Mardoqueo, ¿qué es lo que nos dice aquí al final del libro? Mardoqueo nos dice, y todos los hechos de su poder y autoridad, es decir, Mardoqueo, al principio del libro de Esther, él nos narra que fue llevado junto con el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado cautivo primero a Babilonia, y después también estaban sufriendo parte del cautiverio aquí con Asuero. Más adelante ya iban a regresar a Jerusalén, iban a reedificar el templo, etcétera, etcétera, etcétera. La función que cumplía Mardoqueo dentro de su pueblo, él formaba parte del Sanedrín, es decir, Mardoqueo era una persona importantísima, era un jajam, era un sabio, era alguien que ayudaba a deliberar, era alguien que enseñaba la Torá, era alguien que tenía un papel preponderante en las cuestiones espirituales en su pueblo. Pero él dejó, ojo, que la matemática espiritual entonces es, para sumar hay que restar. Él dejó esa parte, la parte de la enseñanza, para comenzar a servir
como parte del gabinete del rey. Uno pudiera pensar que al dejar esto dice, bueno, es que yo quiero tener las cosas espirituales. Quiero yo seguir enseñando lo espiritual y no me voy a dedicar a la política, porque finalmente Mardoqueo se dedicó a la política. Lo que estamos diciendo aquí, o lo que estamos leyendo como colofón, como termina esta historia, de todos los hechos de su poder y autoridad y relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey de Asuero. O sea, logró encumbrarse en la política de una manera sorprendente, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, estimado por la multitud de sus hermanos. A ver aquí, es estimado por la multitud, pero procuró el bienestar y la paz para todo su linaje. Aquí hay que ver algo. En los comentarios que hablan o que nos ilustran los comentaristas, cuando habla de la multitud de hermanos, quiere decir que no todos estaban o no todos apoyaban esta decisión de Asuero. Pero ¿por qué de Mardoqueo? Pero ¿por qué nos habla que Mardoqueo, ya una vez que el pueblo judío se había afianzado, por qué él no regresó a enseñar la Torá? ¿Por qué él no regresó a su puesto en el Sanedrín? Que obviamente estaban todo el mundo dispuesto a que él siguiera enseñando la Torá en vez de dedicarse a la política. Porque hay algo importante, porque para sumar hay que restar. Y quizás a nuestros ojos pudiéramos pensar que la decisión de Mardoqueo no fue la más adecuada. ¿Por qué no fue la más adecuada? Pues porque se dedicó a la política en vez de haberse dedicado a la enseñanza de la Torá, a seguir estudiando. Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué es que se quedó Mardoqueo? ¿Por qué es que se quedó Mardoqueo en la política? Precisamente por lo que dice el verso 1. ¿Quién no cambió? ¿A quién le pasó por alto toda esta ola y cúmulo de eventos maravillosos, edificantes, asombrosos? Asuero. Y entonces Mardoqueo decide quedarse en la política porque aún percibe un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Un rey que no ha cambiado, un rey que no sabemos cómo puede despertar mañana, un rey que necesita de alguien que le vaya a centrar, que le vaya a ayudar a tomar las decisiones adecuadas en el momento de crisis. ¿Y quién era esa persona? Mardoqueo. Para sumar hay que restar. ¿Y qué es lo que hizo? Se sacrificó. Obviamente, los comentaristas nos ilustran que Mardoqueo deseaba estar estudiando. Mardoqueo deseaba tener una actividad más espiritual, pero ¿qué era lo que le convenía al pueblo? Que Mardoqueo estuviera en el Sanedrín o que estuviera fungiendo sus actividades políticas. Obviamente eran sus actividades políticas. Porque, amados, para sumar hay que restar, hay que saber qué tengo en las manos. Miren, no es llegar muchos de nosotros, a veces, espero que no sea nuestro caso, pero hay personas que de repente se quejan por lo que no tienen. Es que si yo tuviera más dinero haría. Es que yo si tuviera más estudios entonces lograría. Si yo tuviera, pero con lo que tenemos no hacemos nada. No hay vida ideal. Una de las cosas que nos narra el libro de Esther es que no hay vida ideal, porque la realidad es que nadie va a tener una vida ideal, nadie va a poder hacer lo que quiera. Esta vida vamos a tener que aprender a hacer sacrificios y vamos a tener que nosotros estar muy avispados en dónde es que tengo que invertir mi vida, porque quizás yo perdiendo cosas que a mí me gusten, voy a sumar para alguien más. Y eso es algo que
espero que nosotros que estamos ahorita conectados y los que escuchen, podamos desarrollar. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Un deseo por agradar a Dios, aunque en ello me cuesten cosas que me agraden. Obviamente a Mardoqueo le hubiera gustado más estar estudiando y pasar tiempo embuido en los libros, en los comentarios, que tener una vida en la política, pero él sabía que estando al lado del rey Asuero, su vida iba a tener más propósito que allá. Sumar a veces nos va a costar mucho trabajo restar. Una de las cosas que hizo Mardoqueo es restar para, inclusive, aunque esto no lo hiciera popular entre el pueblo, porque cuando dice algunos, estimado por alguno de sus hermanos, y por otros no era tan estimado. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto, escúchame, porque hacer lo correcto regularmente no trae popularidad. Hacer lo correcto no le va a hacer famoso. Hacer lo correcto, hacer lo que Dios tiene que hacer, no le va a sumar likes, no le va a sumar corazones, no le va a sumar me encanta, no lo va a hacer famoso, no lo va a hacer viral. Hay mensajes, de hecho, que porque no son famosos, no quiere decir que no sean la verdad. No todo, dice la sabiduría popular, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es viral es verdadero, incluyendo dentro de los círculos como este, en donde se dan de repente charlas. Pueden sonar muy lindas, pueden sonar muy motivadoras, pero la pregunta ¿es lo correcto? ¿Estoy sumando o solamente lo estamos haciendo porque quiero yo trascender de alguna manera personal, o quiero dar a conocer una organización o lo que usted quiera y mande? Pero aquí de lo que se trató es que Mardoqueo dijo: yo no estoy por mi honor, yo no vine a este mundo a hacerme famoso, yo no vine a este mundo a hacer lo que yo desee. Si mis decisiones o si la dirección de Dios me va a llevar a que ciertas personas no estén de acuerdo y yo no sea tan popular, yo prefiero restar para sumar. Esa es la matemática espiritual. A ver, ahora, ¿cómo se llama el libro en el cual estamos meditando? Ya me lo dijeron, el libro de Esther. Pero ¿a quién no se menciona? ¿A quién no se menciona al final? ¿Cómo regularmente terminan los cuentos o las películas de Hollywood? ¿Cómo es que terminan las grandes historias como estas? ¿Cómo es que terminan? La verdad es que yo no he visto la película de Esther, no sé ese guión en qué termine, pero aquí, en este guión, no termina ni mencionando a la reina. Solamente están mencionando a 2 de los 4 actores principales. Están mencionando al rey Asuero y están mencionando a Mardoqueo. Obviamente Amán, este amigo, murió capítulos anteriores, pero la reina Esther no se menciona por ningún lado. ¿Dónde se supone que ahorita está la reina Esther? ¿Qué les hubiera gustado que hubiera pasado con la reina Esther? Piensen por un momento, ¿qué les hubiera gustado que le hubiera pasado a la reina Esther? No pasa nada, no es la señal, soy yo. ¿Qué les hubiera gustado que se dijera de la reina Esther? Porque regularmente cuando hay prédicas de la reina Esther, o cuando hay alguna conferencia que a veces no es tan profunda, pues dicen: no, es que la reina Esther, que para acá y que para allá, pero al final no la mencionaron, no se menciona. El libro que lleva su nombre, el rollo que lleva su nombre, la película al final no la menciona. ¿Sabe por qué? Gracias. Gracias, Telma. Al final no la menciona. ¿Y por qué no la menciona? Porque no se trata de nosotros. Porque para sumar hay que restar.
Y eso cómo nos cuesta trabajo en la vida. A todo mundo le gusta el protagonismo, a todo mundo le gustan los likes, a todo mundo les gustan los aplausos, a todo mundo le gustan los followers, a todo mundo le gusta ser famoso. Nadie quiere estar tras bambalinas, nadie quiere estar en un lugar en donde donde no va a haber reconocimiento. La reina Esther al final no se menciona porque la reina Esther terminó siendo la esposa de un hombre impío, de un hombre, escuche, la reina Esther siguió como esposa de un hombre que todos estos eventos le pasaron por encima de la cabeza, que no logró cambiar, que en medio de todo esto y que era su esposa, no logró ver absolutamente nada de lo que vio Mardoqueo, de lo que vio Esther. No lo vio y con él siguió casada. Porque para sumar hay que restar. No crea que aquí al final del libro dijeron, y Esther vivió feliz todos los años de aquí en adelante, y el reino Asuero la trató muy bien y pasaron muchas cosas muy felices. No. Por eso, de hecho, ni se menciona. Ni se menciona. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Ahora, todo esto que estamos hablando, quiero aterrizarlo en lo siguiente. ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos? ¿Cuál es la riqueza con la que cuenta ahora? Usted no puede decir que no tiene nada. Tiene vida, tiene salud, tiene inteligencia, tiene la capacidad de poder leer, puede investigar, tiene unas riquezas insondiables. Y cuando hablo de insondiables no estoy exagerando. Tiene muchas cosas que a usted pueden abonarle, puede hacer que sumen, pero para que sume tiene que comenzar a restar. Hay algunas personas que hoy en día están tras la riqueza, pero ¿qué haría usted con la riqueza? Hablando de la cuestión económica, ¿qué haría si tuviera dinero? Hay algunas personas que dicen, no, pues yo si tuviera dinero, yo le daría a los pobres, yo haría esto, yo haría el otro, yo haría para acá, yo haría miles cosas, yo haría... Mire, podemos hacer muchas cosas. Salomón fue una vez rey y él en su momento cuando iba a comenzar a reinar, el Todopoderoso se le aparece en un sueño. El Todopoderoso se le aparece en un sueño. Usted sabe esta situación y el Señor le dice allí qué es lo que quiere para que pueda él tener un reinado eficiente. Salomón en el sueño, porque era lo que había en el corazón de Salomón, él dice, sabes que soy un joven y ninguna de las cosas que me has propuesto ahorita llenaría mi alma. Yo lo que necesito es sabiduría para poder guiar a este pueblo. Para sumar hay que restar. Él no pidió ser famoso, aunque lo fue. Él no pidió riquezas, aunque tuvo muchas riquezas. Y no pidió todas esas cosas que le vinieron, porque no era lo que estaba en el corazón de Salomón en ese momento que tuvo aquel encuentro en el sueño con el Todopoderoso. Y no es el único rey grande, Le puedo mencionar otro rey, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, el profeta le está haciendo un reclamo muy grande y le está diciendo, mira, Nabucodonosor acababa de tener un sueño en donde el sueño que tenía, la interpretación es que él era muy grande y que el reinado que él tenía era gracias a Dios. Ojo, porque Dios pone a todos los reyes, no solamente pone a los reyes de Israel o a los reyes del reino de Israel o a los reyes del reino de Judá, no solo los puso a ellos, no, a todo. Él tiene el control de todo. Él puso el Todopoderoso. Dios puso a Salomón así como puso a Nabucodonosor, y lo puso con un propósito. Solo que Nabucodonosor nunca entendió, nunca supo por qué era rey. Y por eso es que le vino el sueño, aquel sueño del árbol y todo aquello que usted conoce. Usted lo puede ver con calma en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y el profeta le amonesta y le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es cambiar tu vida, porque para sumar hay que restar.
Tienes que comenzar a hacer misericordia. Tienes que cambiar cómo estás llevando tu vida hasta ahora, porque si no, te vas a convertir en una bestia. Te vas a convertir en un animal, vas a ser como un animal. Te va a crecer el cabello, te van a crecer las uñas. Vas a comer pasto entre el bosque como un animal, porque no has entendido que es Dios quien pone y quien quita a los reyes. Debes de entender, Nabucodonosor, que si tienes algo es porque Dios te lo dio. Y como Dios te lo dio, tienes que servir a sus propósitos. Asuero no supo por ningún momento cuál era el propósito divino ni para qué él había sido rey. A él lo único que le importó eran los impuestos. Salomón tuvo poder y él pidió humildemente: dame sabiduría, porque si tú no me das sabiduría no voy a poder no voy a poder funcionar correctamente como rey. Nabucodonosor era rey y adivine qué, pasado un año después de los hechos que le acabo de narrar, dice que él estaba parado, observó todo aquel reino y él dice: oh, la gran Babilonia que yo. Esa palabra de 2 letras, pero que habla que habla de cosas muy profundas. Esa palabra yo, que yo edifiqué, que yo hice con mi poder, que yo y que yo y que yo. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que en ese instante él fue cambiado y entonces se convirtió prácticamente en lo que daba a notar, en una persona irracional, como un animal que no entendió que parte de la vida nosotros venimos no a sumar, tengo que restar. Nosotros venimos a quitar, a no figurar en todas las áreas, que es una cosa muy difícil, que no es una cuestión de predicarlo, que no es una cuestión solamente de decirlo, es una cuestión que se tiene que vivir y que nos va a llevar mucho tiempo, porque eso está muy arraigado en nuestros adentros. El deseo de aprobación, el deseo de ser alguien. Y lo podemos ser, pero voy a ser alguien de acuerdo a la estrategia divina. Por eso es que me estoy acercando a la Torá, a la instrucción, para yo ser alguien y finalmente yo poderme sentir realizado, no de acuerdo a lo que nace en un corazón que está lejos de Dios, sino un corazón que está buscando acercarse a Él. ¿Quiere dinero? David era un hombre muy rico, pero ¿sabe David en qué ocupó su dinero? Él dijo: yo tengo dinero y yo lo que quiero hacer, tengo dinero, tengo contactos y en mi corazón está el edificarle una casa a Dios. ¿Qué le dijo el Todopoderoso a través del profeta? Pues oye, o sea, tú quieres hacer algo que no, pues que está fuera de lugar, porque para mí no puedes hacer casa, pero Dios le permitió hacer una casa. Y él dice: yo de mi dinero, usted lo puede ver ahí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 19, él dice: yo apartado de mi dinero, yo tengo tiempo ahorrando para hacer esto, porque quiero yo poner aquí dinero para la casa de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Amán en este libro? Él dice: yo tengo dinero y con ese dinero yo quiero pagar para exterminar a todos los judíos. No es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. No es si tienes mucho o poco, sino cómo lo ocupas. Te estoy dando hasta ahorita 2 ejemplos que lo que tenían lo pusieron para honrar al Todopoderoso, para acercarse a Él, porque entendieron que en esta vida no se trata de sumar, se trata de yo restar, de yo cada vez perseguir mis metas, para perseguir lo que Dios está buscando, lo que el cielo me está indicando que haga, no lo que yo quiero hacer para que el futuro o para que las generaciones me recuerden que hice o que no hice. No. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos decían: tengo dinero, quiero hacer esto. Pero por el otro lado, hay personas que lo tuvieron todo y se llenaron de sí mismos, se llenaron de ideas absurdas, se llenaron de tonterías en su cabeza. Eliseo
Eliseo fue un profeta que Dios usó mucho. Y cuando un extranjero, ojo, voy a estar concluyendo, cuando un extranjero se acercó a él, que fue el general Naamán, y le pidió y le dijo: quiero que me sanes de la lepra, en ningún momento el profeta le hizo a un lado. Naamán no se acercó de la forma correcta y Eliseo le dijo: mira, yo no soy Dios, pero Dios te va a sanar, la honra no debe de ser para mí, no, a mí no me debes nada porque yo no te voy a sanar. En resumen, fue eso todo lo que pasó con Naamán y Eliseo. ¿Quién fue el que se quiso atribuir ahí las cuestiones de un reconocimiento? El siervo de Eliseo. Pero Eliseo dijo: no me debes nada a mí, no quiero tus regalos, si ya sanaste, pues qué padre, esto no te vino por mí, yo no hago las cosas, yo no tengo el control de la vida, quien tiene que entender que el control de la vida lo tiene el Creador eres tú. Qué bueno que estás ahora, recibiste este favor, este don de Dios, ve a tu casa. Naamán dijo: bueno, pues yo de aquí en adelante voy a dejar la idolatría, voy a comenzar a adorar a este Dios con el que he tenido un encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, Balaam, ¿qué ocurrió? Por otra parte, nos encontramos con Balaam, también un profeta. Ustedes han de saber que los comentaristas hablan que el nivel del profeta Balaam estaba a la par que Moisés. El nivel del profeta Balaam estaba al nivel de Moisés. De hecho, nos dice la escritura respecto a Balaam que si él bendecía a alguien, lo pasaba, y si maldecía a alguien, igualmente pasaba. Por una parte, vemos a Eliseo que cuando se acerca un extranjero, él lo atiende, le da indicaciones, y solo por la bondad y por la voluntad de Dios, Naamán, un extranjero, queda sano. Ahora, hay un profeta, Balaam, que tiene una altura de profeta muy grande, que es extranjero, pero lejos de cumplir o de atender o de saber por qué Dios le había dado esto, termina y busca maldecir y también maquina la destrucción del pueblo de Israel. No es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Todos podemos tener experiencias semejantes. Y uno puede decir: es que yo necesito esto, yo necesito aquello. Algo que te tienes que llevar es: en esta vida no venimos a sumar, tenemos que aprender a restar. Y en esa resta necesariamente vas a tener un aumento en tu alma. El libro de Esther, como vimos, 2 personas solamente se hablan y tuvieron vivieron el mismo evento, pero no los dos le dieron diferente lectura. ¿Qué estás haciendo con las experiencias que Dios te permite vivir en tu día a día? ¿Qué haces? ¿Cómo le das lectura? ¿Esas experiencias te están acercando al Señor? ¿Esas experiencias te están haciendo mejor persona? Esas situaciones que estás viviendo, que a tus ojos pueden ser buenas o malas, ¿cómo las estás ocupando? Digo a tus ojos, porque las experiencias que vivió Mardoqueo, a lo mejor en su momento fueron muy malas, de mucho estrés, pero ¿en qué redundaron? En una bendición. Todavía tú y yo no podemos poner un punto. Decía por ahí una persona: tú no puedes poner un punto en donde Dios está poniendo una coma. Tú no puedes decir: ya esto terminó aquí, porque no sabes. Lo que tenemos que hacer es restar a la desconfianza, restar a la depresión, restar a la queja, y aumentar en la confianza, aumentar en saber que Dios tiene el control, que aunque no lo veo, como en el libro de Esther, ahí está presente, que aunque tú no lo puedas percibir, Él está presente. No puede ser de otra forma. Él tiene el control de tu vida. Quiera el Todopoderoso que en esta noche tú puedas llevarte esta
pequeña lección. En la vida, la matemática espiritual es muy sencilla. No se trata de sumar, se trata de restar. Y esta aritmética, esta matemática, te viene por las circunstancias que vives todos los días. Que tengan una excelente, pero muy bendecida noche. Nos estamos viendo en estos días. Manténgase conectado, manténgase meditando en la palabra. Que usted tenga una noche muy bendecida. Hasta luego.